Torres, vení. Frank, ¿qué te respondió cuando le preguntaste lo de la tableta? Y lo de OneNote. Torres. ¿Bien o qué? Vea, maricón. No me escucho. Acabo de entrar. ¿Qué le dijo Frank de lo de la tableta? Nada. Él como que evadió la pregunta, ¿cierto? Sí, Pues ya valió bastante. lo que yo les diría sería que, pues si tienen eso anotado en una tableta, marica, impriman eso y ya. Pues en teoría es No, legal. no se vayan presencial. Es legal. Pues sí, tocará. Bueno, entonces, Joana al principio dijo que tenía una preguntita. O solamente está Sí, preguntando por que preguntar. no, pues yo estaba preguntando, era para que si pudieras como explicar el tema de expresiones regulares, como qué es y eso, que no Bueno, me queda claro. ¿ustedes ya vieron bases o están viendo bases? ¿Bases de datos? Pues yo no. Sí, bases de datos con María No, Constanza. No. no, No, todavía no. no. ¿No? Bueno, complicado. Digamos que a vos te pasan un conjunto de datos, ¿cierto? Que tienen cierta característica, cierta regularidad, cierto patrón, ¿cierto? Digamos que te pasan datos, ¿cierto? Que todos terminan en 01, ¿cierto? Entonces vos con expresiones regulares puedes hacer match sin importar lo que haya antes, con tal de que termine en 01, ¿cierto? Y los datos que no cumplan con este coso los puedes desechar o los puedes ignorar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, espérate, yo cambio a negro. Por ejemplo, ¿qué símbolos son importantes en expresiones regulares? Yo les comentaba esta mañana que había algo eh, que era el numeral, ¿cierto? Este numeral hace match, ¿cierto? O, o da verdadero con cualquier elemento dentro de sigma, ¿cierto? Del alfabeto. Es decir, que si yo tengo mi sigma como A, B, o bueno, no, como 0 y 1, no se borró este tipo de puta, como 0,1, ¿cierto? Entonces, si a mí me pasan una expresión regular que sea numeral, esta hijo de puta va a reconocer cualquiera de los elementos atómicos, ¿cierto? O caracteres del alfabeto, ¿cierto? Hay otro que es el arroba. El arroba es equivalente a asterisco, a hashtag al asterisco. Ya vamos a ver qué es eso de asterisco, ¿cierto? Espérate. Bueno, entonces, esta es la arroba, ¿cierto? Que la arroba es lo mismo que numeral al asterisco. ¿Qué quiere decir eso? ¿O con qué hace match el arroba? El arroba hace match con cualquier elemento dentro de sigma asterisco. ¿Quién se acuerda que es sigma asterisco? Es la combinación de todos los strings, ¿no? Posibles. Epa. Sigma asterisco es cualquier string que yo pueda formar con los elementos de sigma, ¿cierto? Es decir, si en sigma yo tengo 0,1, esto de acá arribita, en sigma asterisco está cualquier string que se pueda formar a punta de ceros y unos, ¿cierto? Cualquier string binaria.
Incluso está el epsilon, ¿cierto? Epsilon hace parte de sigma asterisco, ¿cierto? Pónganme mucho cuidado, muchachos, porque la idea es avanzar lo Oíste, más no, que se pueda. no importa cuántos ceros y Porque unos tenga, ¿cierto? no importa, marica, pueden ser 20.000 millones de ceros o unos o combinaciones de la forma que sea. Con tal de que esté formado solamente de ceros y unos, ya hace parte de sigma asterisco. ¿Sí o qué? Entonces, cualquier string que vos le pases a una arroba, con tal de que esté formada a punta de ceros y unos, porque pues en sigma que hay ceros y unos, ¿cierto? Entonces este arroba me lo va a aceptar, va a decir sí, listo, lo acepto, ¿cierto? Hay otros operadores importantes en expresiones regulares, como cuáles. Digamos que yo tengo una expresión regular alfa y tengo una expresión regular beta, ¿cierto? Yo puedo hacer un más, que no se suman, son strings, los strings no se suman. Este más es lo mismo que el lenguaje de alfa unido el lenguaje de beta, ¿cierto? ¿Cómo así? Tal cual como en lógica digital. Cuando ustedes veían un punto, era un AND. Y cuando ustedes veían un más, era un OR. ¿Cierto? Tal cual. Aquí es lo mismo. Alfa más beta es o hace match con alfa o hace match con beta. Con alguno de los dos, ¿cierto? Si no hace match con ninguno, pues obviamente esta expresión regular no va a aceptar esa cadena. Les doy un ejemplo. Digamos que ustedes ya saben qué es esto, ¿no? 0 más 1, ¿cierto? Sí, obvio. 0 es un elemento de sigma, ¿cierto? Que puede ser una expresión regular. 1, pues es lo mismo. Y el más me los junta, ¿cierto? O me los une, ¿cierto? Que cuál es el... Ah, bueno, este sería mi alfa y este sería mi beta, ¿cierto? ¿Cuál es el lenguaje de alfa? El lenguaje de alfa pues es un 0, entonces es 0, ¿cierto? Y el lenguaje de beta es un 1, ¿cierto? Que cómo se dibuja un autómata que represente esto. O que acepte eso. Usted hace un estado inicial, una transición con 0, un estado final y listo. ¿Sí o qué? Tiene listo el autómata de alfa. Y lo mismo con el de beta. Es la misma mierda, solamente que cambiando ese 0 por un 1. ¿Cierto? Y este autómata me representa beta. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo yo a esta expresión regular, si no me están entendiendo, si voy muy rápido me dicen, muchachos, a esta expresión regular le paso por ejemplo un 2? Digamos que acá en sigma está 0, 1 y 2, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo le paso un 2 a esta expresión regular de acá? ¿Me la acepta o no me la acepta? No la acepta. No la acepta. ¿Por qué? Pues porque acá me está diciendo o es 0 o es 1, ¿cierto? Alguno de los dos. Sí, ok. Gallo gallina. Entonces, listo. Ese es el más. Hay otro que es la concatenación, ¿cierto? Digamos que yo tengo mi alfa y lo concateno con beta, ¿cierto? ¿Esto cómo se representa? Aquí sí no se acuerden de lógica digital, porque en lógica digital esto era un AND y aquí no es eso. Aquí es el lenguaje de alfa concatenado con el lenguaje de beta, ¿cierto?
visto en autómatas. O con un ejemplo. El cero ya vimos que cuenta como expresión regular. ¿Qué me admite? Solamente me admite pues el cero, ¿cierto? ¿Cierto? Y le concateno, ¿cierto? Ahí pongamos un puntico, le concateno un 1, ¿cierto? Que ¿cuál es el lenguaje de 1? Pues el lenguaje de 1 es 1, ¿cierto? Al momento de yo concatenarlos, ¿qué me queda? Me queda 0,1. Perdón. 0 concatenado con 1, ¿cierto? ¿Sí o qué? El 0 es mi alfa y el 1 es mi beta. ¿Sí o qué, muchachos? ¿Y cómo se hace un autómata que represente esto? Pues pille. Usted hace un estado inicial, ¿sí o qué? ¿Qué es lo primero que le entra? Le entra un 0. Entonces, con 0 va a otro estado. Después, ¿qué sigue? Sigue un 1. Con 1 va a otro estado. ¿Hay algo más acá? ¿Acá? No. Es 0 seguido de 1, ¿cierto? Fíjense. 0 seguido de 1. ¿Sí o qué? Y cuando me entre 0, 1, yo acepto. Si me entra solamente 0, pues se queda enchochado, ¿sí o qué? Si le entra la cadena vacía, pues de ahí no se mueve, se queda enchochado. Si le queda un 1, pues de ahí no se mueve, se queda enchochado. Ya. Lo único que me acepta este marica es 0 seguido de 1. ¿Sí o qué? 0, 1. Entonces eso también es una expresión regular. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo a esto le paso lo siguiente? Déjenme borrar por acá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, le paso 0, 2, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque ya vimos que por acá en el sigma tenemos que 2 también hace parte del alfabeto o está dentro de sigma, ¿cierto? Este 0 concatenado con 2 es aceptado por esta expresión regular, ¿sí o no? ¿No nos has aceptado? No es aceptado, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque es 0 seguido de 2. Pero acá me están diciendo que solamente admite un 0 seguido de un 1. ¿Sí o qué? Listo. Esa es la concatenación. Hay otro que es el asterisco, ¿cierto? Este Frank yo vi que lo explicó hoy, pero creo que lo había explicado también el viernes. El asterisco es... a ver cómo se los explico. No sé si ustedes se acuerdan de esta definición. La Ovalle le llamaba esto unitoria, ¿cierto? De los n mayor o igual que 0 de todos los alfa sub n, ¿cierto? Esta es una representación que si usted la expande, ¿cómo le queda? Le queda alfa a la 0, ¿cierto? Porque es el límite inferior de esto, unido alfa a la 1, unido alfa a la 2 y así hasta lo que quiera, papi. De ahí para adelante, ¿sí o qué? Que aquí en el más les dije algo, ¿cierto? Que se acordaran de lógica digital, de que el más era como una unión o como un OR, ¿cierto? En estadística usted le dicen, listo, una unión usted la puede ver como un elemento de este conjunto o de este otro conjunto, ¿cierto? Ese O es lo mismo que unión. Entonces, las uniones se pueden cambiar por más, ¿cierto? Si yo cambio eso por más, ¿qué me queda? Me queda alfa a la 0 unido a alfa a la 1 unido alfa concatenado con alfa, ¿cierto? Que alfa a la 3 es lo mismo que concatenar alfa 3 veces. Alfa, 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 ¿cierto? Entonces, de hecho había una tarea de esto, ¿cierto? Y era dibujar el autómata
que aceptara esta expresión regular. ¿Cierto? La podemos hacer. Sí, ahorita la hacemos. Y pues marica, es sí o sí muy necesario. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, acá yo les estoy hablando de alfa y de beta, ¿cierto? ¿Usted qué putas puede hacer con eso? Usted puede sumarlos, elevarlos al asterisco, concatenar esto con algún otro bicho, elevar todo eso al asterisco. Usted puede hacer una composición de expresiones regulares, ¿cierto? ¿Ustedes le entendieron hoy a Frank lo del viaje de... Bueno, lo de pasar de un autómata a expresión regular o no? Yo sí. Sí. No, la verdad no. Entonces probablemente Yo no ustedes estaba ya bien. saben qué es todo esto. Pues Yo no es que entendí. yo creo que la mayoría no lo ha logrado entender. Porque cuando Fran les preguntaban, Ok, pues, ok. Igualmente yo les voy a pasar las grabaciones del semestre pasado por si las quieren ver antes del parcial. Ahí está muy bien explicado todo eso por si no alcanzamos ahorita o el fin de semana. ¿Por qué? Porque ya ustedes los veo débiles con pompa y lema. Los veo débiles con construcciones de autómatas. Y los veo débiles con algunas otras cositas. Yo les diría Con que todo. fuéramos en orden. Sí. Eh, y pues si no alcanzamos ya el fin de semana, ¿cierto? Torres, porque, pues a ver, te contextualizo porque vos llegaste tarde. Aquí la idea es ir hasta las 6:10, ¿cierto? Porque empezamos a las 5:20. Ok. Eso sería una hora. Y el fin de semana yo les brindo 2 horitas. Puede ser el sábado o el domingo. Ya ahorita escogemos a qué hora. Entonces, si el fin de semana no alcanzamos a ver bien esa construcción de pasar de autómatas a expresión regular, entonces pues yo les dejo el videito. Pues para que le echen un ojito. Y pues ya. espérate, Entonces, el fondo dilema Hombre, era, pero era eso en el que el profesor nos explicó como con el juego del demonio y algo así. del demonio, ajá. Sí, sí, ese mismo. En esa estoy re flojo, entonces si podríamos estudiar ese me serviría resto, la Sí, verdad. pero hoy no. El fin de semana con mucho gusto. Hoy es expresiones Listo, regulares. dale. Ángel iba a decir algo. sí, te iba a preguntar, ¿el video que vas a pasar es de una clase de Frank o una monitoría tuya? Pues venga, yo les comparto pantalla mejor. Si fuera clase de Ustedes se Frank, meten entonces creo que al le canal explica de... mejor el semestre pasado. ¿Cómo? Que si fuera de Frank sería muy triste que le explicara mejor el semestre pasado. Real. Pues a ver, si ustedes se ponen a ver el canal, acá hay de todo, marica. Acá hay charlas de seminario. Aquí están clases de computabilidad el semestre pasado. Pues yo les puedo pasar las clases o las monitorías. Ya ustedes escogen. Hay algunas que están en privado porque como los parciales eran en casa, entonces pues algunos puntos del parcial eran exámenes eran puntos o ejercicios que se hacían en clase o en monitoría. Entonces Frank me decía, no, pues ponga eso en privado para no dejarles el chancuco ahí. Pero pues yo se las puedo habilitar, pues para que estudien. Y pues nada, hay clases como desde hace 2 años. Ya, ya solamente es que se pongan a ver. También hay monitorías de un curso de maestría que tiene que ver algo con esto, por si quieren ver más allá. Y ya, bueno, entonces sigamos con esta mierda que tiempo no hay. Entonces,
Y va en esto, ¿cierto? Y hay algo, otra cosita, que es el más, que hoy Frank lo usó, que seguro ustedes ya saben qué es, pero ni ponen cuidado, hijo de putas. El más es lo mismo que el asterisco, solamente que se quita alfa al acero, como así. ¿Qué es algo al acero? Digamos, sí, digamos cualquier cadena X elevada al acero. ¿Qué es esto? Epsilon. Ya sabemos que es epsilon, ¿cierto? Entonces, este primer elemento es epsilon en cualquier coso que tenga asterisco, ¿cierto? Independientemente del alfa, al momento de hacer asterisco, el alfa al acero siempre es epsilon, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso de A más? A más es la misma unión, pero el límite inferior es 1, ¿cierto? ¿Qué me quiere decir esto? Alfa a la 1 unido, o bueno, más, da igual, es la misma mierda. Más alfa a la 2 y así, ¿cierto? En otras palabras, el asterisco, este bichito de acá, es tantas repeticiones de alfa como usted quiera, ¿cierto? Usted puede repetir alfa 0 veces, una vez, 2 veces, 20 veces, 1.000.000 de veces. Con tal de que sea una repetición de alfa, va a ser aceptada por alfa asterisco. Les pongo un ejemplo. Digamos que tenemos 1 al asterisco. ¿Qué es 1 al asterisco? Con lo que les acabé de decir. ¿O qué me acepta 1 al asterisco? Cualquier combinación de cadenas que estén compuestas por uno. Exacto. En otras palabras, tantos unos como se me dé la gran puta gana. ¿Sí o qué? Yo le puedo pasar 20 millones de unos. Y este mancito me lo va a aceptar. 50 millones de unos. O de unos solamente. Porque ¿qué cosa está elevada al asterisco? El uno. Eh, pue- Pueden ser 0 unos. ¿Qué serían 0 unos? Epsilon, ¿cierto? Que también me lo va a aceptar este mancito. Listo. ¿Qué cosa me aceptaría uno más? Uno elevado a la más. Todos los unos que quieras, pero no te acepta el epsilon. O No sea, me no puedes acepta el tener epsilon, como ¿cierto? cero unos, pues. Tienes que tener sí o sí uno o más. Exacto. Debe haber al menos un uno, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que sea aceptado por este cosito. Entonces, ahorita sí. Frank, yo creo que ya les hizo la demostración de pasar de expresión regular a autómata, ¿cierto? Que les puso los casos base y les puso los casos inductivos, compuestos, como le quiera llamar, que serían estos, ¿cierto? O no les mostró eso. ¿Qué Pues cosa, yo el perdón? viernes no estuve. Que si Frank ya les mostró cómo pasar de expresiones regulares, que es todo este bicho acá, a autómatas, o no. Pues eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? ¿O es algo Sí, el diferente a viernes tuvieron que haber visto eso. simplemente ver el lenguaje y pasarlo automata? O sea, Que había que hacerlo de forma inductiva. ¿Cómo así? Es que no me acuerdo, y no que la tarea era sobre comprobar un caso inductivo. Creo que era sobre esto mismo. El asterisco. Sí. Creo que sí. La tarea, según lo que me dijo Juan Fernando esta mañana, es hacer el autómata que me represente esto, ¿cierto? El cosito con el asterisco. Sí, me ayudan. Pues de lo que vimos el viernes que yo recuerde, era
Si yo tenía dos expresiones sumadas, era la máquina de uno, o sea, era como un estado inicial, y ibas a ambas máquinas de los dos elementos por epsilon. Y si era concatenación, era que de la máquina del primero tenías que ir a la máquina del segundo por epsilon. Pero más no vimos. Esas se las mostró. Esa la vimos, sí. Ah, ok, no vieron más. Bueno, Pero no vimos más. Que yo sí, recuerde, ¿no? ok. No, no, sí, perfecto. Ok. ¿Ustedes se acuerdan cómo hacer la unión de dos lenguajes regulares? ¿O no? Es exactamente lo mismo que nos dijo Joan. Vos tenés un autómata por acá, tenés otro por acá, ¿cierto? Tenés el estado inicial, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir la unión? Que el elemento debe hacer parte de este o debe ser parte de este, ¿cierto? Ese o es que se puede ir por este lado o por este lado, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos acaba de decir Joan? Que vos pones un estado acá, ¿cierto? Y juntas con epsilon a los estados iniciales de los dos autómatas. Que este sería alfa y este sería beta, ¿cierto? Y ya, ahí tenés alfa más beta. ¿Sí o qué? Sencillito. Usted pone un estado nuevo, este marica acá, y con epsilon se va para acá. Para los estados iniciales de alfa y de beta. Y eso ya me admite Una alfa más pregunta. beta. Decime. Hoy estábamos ya empezando a ver que como que cada estado tenía su propio nombre y, por así decirlo, como una Sí, definición. En el es que sentido de cada que, por ejemplo, en estado... el ejemplo de Cali, Barranquilla, ese ejemplo que nos Ajá. puso, pues digamos que, pues que cada estado que pertenece al autómata ya tiene como una definición. Entonces, ese estado nuevo que uno agrega para poder hacer la unión, ese estado ¿qué nombre tendría o ¿Qué nombre se qué le tiene pone? ese estado? ¿Ok? El que usted Ujú. quiera. El nombre que usted quiera. No importa. Realmente lo de los nombres se hace con qué propósito. Con usted identificar y con usted saberse mover. No sé si se acuerden que en la clase de hoy les aparecía algo U, B. Acá, ¿cierto? Y acá un conjunto X. Si vos no tenés manera de nombrar los estados, pues no sabes cuál es el estado inicial y cuál es el estado objetivo, ¿cierto? La idea de los nombres se hace para facilidad más que todo. Otro ejemplo, no sé si se acuerden de lo de subset construction. ¿Qué es eso? Pasar de no determinismo a determinismo. Para eso ustedes hacían una tablita. Aquí ponían los estados, pongámosle P, Q, R, ¿cierto? Y aquí iban llenando la tablita con más estados. PQ, por ejemplo, R, y así, ¿cierto? ¿Qué pasa si vos no le hubieses puesto nombre a los estados, por ejemplo, P, Q y R? Pues, ¿cómo carajos vas a construir esta tabla? Lo de los nombres no es necesario. Se hace simplemente para facilitar ciertas cosas, ¿cierto? Eh, por ejemplo, mi nombre no es necesario. O sea, yo me llamo Nicolás simplemente para que me puedan identificar, ¿cierto? Ah, pero realmente eso no es necesario. Yo si no tuviera nombre igualmente podría vivir o no. Claro. Ah, pues ya. Si vos vas a añadir un estado y le quieres poner nombre, ponele el nombre que quieras. Bien, pues. Pues ya. Joan, ¿vas a hacer otra preguntita? No, por ahora no. Ah, me dejé la mano preguntada. Listo. Entonces, este sería
el más, ¿cierto? Alfa más beta. Ahora hagamos el de alfa concatenado a beta, ¿cierto? Digamos que esta es mi máquina que me acepta alfa, ¿cierto? Acá tiene su estado inicial y aquí tiene sus estados finales, ¿cierto? Puede ser tan grande como quiera, no importa. Yo hago este bichito y Frank lo hace como para poner una máquina de estados finito hipotética, ¿cierto? No importa la forma que tenga, ni las transiciones, ni cuántos estados tenga. Es un caso hipotético simplemente como para ilustrar la idea de cómo se hace alfa concatenado a beta, ¿cierto? Ahora, y por acá, digamos que tengo la que me acepta beta, ¿cierto? Con su estado inicial acá y sus estados finales acá, ¿cierto? Ahorita yo les di un ejemplo de una concatenación, ¿sí o qué? Les dije 0 concatenado 1. Ese fue el ejemplo que les di ahorita, ¿cierto? Donde alfa es 0 y beta es 1, ¿sí o qué? Imagínense la máquina de estados que me acepta 0. Es esta de acá, ¿cierto? Esta máquina, si le entra un 0, la acepta, ¿cierto? Ahora imagínense esta de acá, beta, que me acepte un 1. ¿Cómo sería? Sería este y una transición con un 1 a un estado final, ¿cierto? Y este bichito de acá ya me acepta el 1, ¿cierto? Estoy acá abajo. Entonces, ¿de qué manera yo puedo juntar estos dos autómatas, este que me reconoce alfa y este que me reconoce beta, para que ahora me acepte 0 concatenado con 1? Lo que nos dijo Joana ahorita fue, listo, vos juntás este estado de acá, ¿cierto? Que lo tenía como estado final, lo juntas acá, ¿cierto? Con el estado inicial del 1. ¿Qué hice? Le tiré esta rayita de acá, ¿cierto? O se la pinto en rojo. Está acá, ¿sí o qué? ¿Y con qué? ¿Y qué transición tendría? Tendría transición con epsilon, ¿sí o qué? Ahora, ¿qué pasa si yo dejo esto así? ¿Qué cadenas me acepta este nuevo autómata que va a encerrar en rojo? Que acepta tanto 0 como 0,1. Me acepta 0 y 0,1, ¿cierto? Pero ¿qué quiero que acepte yo solamente? Yo quiero que acepte solamente 0 concatenado con 1. ¿Qué debería hacer? ¿Qué me está Quitar el aceptando? estado final Me está de 0. aceptando El 0 y profe lo que 0,1. hizo, Sí, sí, decime. no, que el profe, por ejemplo, ahí hizo algo que es que fue que quitó el estado final de un autómata y lo que hizo es que ese estado final donde estaba, desde ahí hizo la conexión con Epsilon al otro autómata. O la otra sería pues hacer la conexión como nos mostraste arriba de los dos Epsilon, ¿no? Espérate. Estas son las cadenas que me acepta este autómata que está encerrado en rojito, ¿cierto? ¿Cuál es el infiltrado? Este 0. ¿Qué nos dijo Joan que deberíamos hacer? ¿Y qué les dijo Frank que se debería hacer? Este autómata que voy a subrayar de, no sé, verde, no, negro, más bonito negro. Este de acá, ¿cierto? Que es el del 0. A ese, como ese es alfa, ¿cierto? Y es el primero que está en la concatenación, yo a ese le borro, bueno, no le borro los estados. Los estados finales los convierto en estados normales, ¿cierto? Los convierto en estados normales. ¿Sí o qué? Y le saco un bracito hacia los estados iniciales del autómata con el que lo quiero concatenar.
En este caso sería beta. Y lo junto con epsilon, ¿cierto? En este de acá arribita, con estos bichos raros, ¿cierto? ¿Cómo sería? Ya, ya le borré los estados finales a esto, ¿cierto? Bueno, se los volví estados normales. Sí, ok. Entonces, yo con epsilon, tin, tiro este bracito y los tiro con epsilon, ¿cierto? ¿Qué me garantiza eso? Que apenas lleguen acá, los maricas sí o sí, para llegar a un estado final, fíjense en dónde están los estados finales, están acá, ¿cierto? ¿Qué debería hacer para aceptar una cadena? Pues llegar hasta acá, hasta el final. Entonces, sí o sí estoy obligando a que primero estén los elementos de alfa y después estén los elementos de beta. ¿Sí o qué, muchachos? Sí. Listo, ¿les quedan preguntas hasta ahí o no? No, hasta el momento no. Yo tengo es una Eh, duda con el ejercicio que puso en clase, el del 1-1 más 0. Pero pues creo que ahorita vamos a llegar a algo parecido. Sí, ahorita. Bueno, Arango creo que iba a decir algo. Lo de la tarea, tal vez. No, ya no. Ya no. yo te iba a preguntar, entonces para concatenar dos cadenas se hace así como lo hiciste en la parte de abajo, lo último, con un del estado final al estado inicial del otro con un epsilon. Epa, vos, digamos que tenés este autómata, ¿cierto? Ángel, no te vayas, huevón, espérate, ¿cierto? Y tenés. Bueno, esto es un cero, ¿no? Acá. ¿Qué me acepta este autómata? Este autómata me acepta solamente el cero, ¿cierto? Ujú, Y digamos que tenemos este de acá. ¿Y qué me acepta este huevón? Me acepta solamente el uno, ¿cierto? ujú. Entonces, si yo quisiera construir un autómata que me reconociera o me aceptara la cadena 0, 1, ¿qué debería hacer? Le borro el estado final al primero, ¿cierto? Que es este de acá. Y se lo cambio por un estado normal, ¿cierto? Y le tiro un bracito con epsilon, una nueva transición al estado inicial del otro. ¿Que cuál es el otro? 1. Y se lo tiro con epsilon. Ah, Y ok, listo. vale. Ya ese marica, después de un 0, debe seguir un 1 para que lo acepte. ¿Sí? Ok, sí. Listo. Entonces, lo, lo que no me gusta de que vengan antes de las monitorías es que antes del parcial, literalmente me toca volver a dar todas las clases. Pero bueno. Am, ya tenemos listo este mancito de acá, que es la unión, la concatenación. Sigue la tarea, que era el asterisco. ¿Ustedes la intentaron o algo? ¿O no? Muchachos. No. No. ¿Puede ¿Verdad, repetir, por favor? Jeremías? Ah, pues que la tarea que Frank dejó el viernes era construir un autómata que me reconociera alfa al asterisco. O alfa asterisco. Y eso le estoy preguntando que si alguno le cacharrió a eso. No, No, creo ¿cierto? que no. Creo que no. Bueno, Pues ¿ustedes es saben que, algo ve, de...? Decime. es que yo tengo una duda con ese, y es que si yo, por ejemplo, tengo que el lenguaje de alfa es simplemente uno, entonces no Ajá. me quedaría uno asterisco, y si yo simplemente hago un estado si yo solamente hago un autómata que tiene un estado que lo que hace es que se repite infinitamente con uno hacia el estado inicial,
y que el inicial sea el mismo final. Con eso ya no habré Vos decís resuelto si ese tenés, tema. Si vos querés, decís si tenés ¿puedo rayarte o...? uno al asterisco. Uy, ¿cómo así? ¿A mí o a la pizarra? No, pues a vos ya quisieras, pero no es a la pizarra. Vale, bien, entonces, weón. Eso fue lo que dijiste, ¿sí o qué? Sí, ¿sabes? Eso es lo que, ese no podría ser una solución para ese alfa asterisco. Esa sí. Pero ¿qué te pidieron a vos? Te pidieron alfa al asterisco. Te pidieron, entre comillas, una solución general. ¿Cómo así general? Con el bichito ese que yo les he mostrado. Con el Inducción. autómata hipotético. Ajá. Sí, Torres, decime. Entonces no sería pues haciendo ese, como ese círculo ahí, diciendo que estos son un autómata y haciendo lo que vuelve y entra a sí mismo, pues siguiendo con la idea de Juan Fernando. Sí. O sea que vuelve y se conecta al primer estado, o sea, teniendo un estado inicial, un estado final, y que ese estado final aceptado, pues vuelva y entre al estado inicial, lo que se me ocurre. Eso, y Sí. puedes decir que tiene entre estado inicial y final infinitos estados y transiciones. Contarle que vuelva al inicio, que ese sea el lenguaje. Pues infinitos no, porque el tema del primer corte es Ah, es que están autómatas de estado finitos, ¿verdad? finito, ¿no? Am, pero a ver, Y como una ahí todos los introducción. estados serían aceptados, ¿no? Espérate, huevón. Perdón, Torres. Pero tranquilo, qué Grosera. violencia, todo el mundo se levantó con violencia. Digamos que ese es mi autómata que me acepta alfa, ¿cierto? ¿Qué elementos hacen de parte de alfa asterisco? Acá los tenemos. Hace parte epsilon, ¿cierto? Hace parte alfa a la 1, hace parte alfa a la 2, alfa a la 3, alfa a la 4, a la 5, a la 6 y así, ¿cierto? Y, y tantas repeticiones de alfa como usted quiera, ¿cierto? Con el ejemplo que nos dio Juan Fernando, se puede dar una idea más o menos de cómo hacer eso. Juan Fernando nos dio un caso particular y era, listo, yo el 1 al asterisco, ¿cómo lo hago? Yo tengo un estado que es inicial y final, ¿cierto? Y me devuelvo al mismo con un 1, ¿cierto? ¿Qué me garantiza esto? ¿El epsilon es aceptado? Claro, apenas entra, ¿cierto? Apenas entra, ya es aceptado. ¿Me acepta un 1? Sí, vea. Coge y da una vueltica. Y me acepta el 1. Me acepta 1, 1, claro. Da dos vuelticas y me acepta 1, 1. Y así, tantos unos como usted quiera, ¿cierto? Se retroalimenta, se podría decir, ¿cierto? ¿Qué significa 1 al asterisco? Tantas repeticiones de 1 como usted quiera. Creo, no sé si estoy seguro, que lo que nos decía Torres era, listo, este es mi autómata que me acepta alfa, ¿cierto? Este de acá, abajito. ¿Cómo se haría alfa al asterisco? Yo de los estados finales los retroalimento, ¿cierto? A un nuevo estado, perdón, acá me faltó pintar el nuevo estado. A un nuevo estado, ¿cierto? Yo pinto un nuevo estado que va a ser el inicial, ¿cierto? Y ese va a ser final también. ¿Por qué? Porque debe aceptar el epsilon, ¿cierto? El epsilon, usted apenas entre al autómata, ya el epsilon lo debe aceptar, ¿cierto? Entonces, si vos querés aceptar epsilon, tu mismo estado inicial debe ser estado final, ¿sí o qué? Entonces, de los estados finales, tira un bracito
a ese nuevo estado que es inicial. Tin. ¿Y los tira con qué? Con epsilon, ¿cierto? De todos los estados finales, tira bracitos con epsilon. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Cuánto necesité yo para llegar a estos estados finales? Yo necesité alfa, ¿cierto? O sea, si a vos te pasan alfa y la metes acá a este bichito, esa malparida va a llegar hasta estos estados finales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si te pasan alfa a la 2? Pues que va a llegar hasta acá, ¿cierto? Pero ¿qué va a hacer después? Va a dar toda la vuelta, va a volver a entrar, ¿cierto? Y va a volver a llegar a estados finales. Es este mismo concepto de acá. Sí, o que es este mismo concepto de acá. El autómata se retroalimenta del mismo, ¿cierto? Sí. Y pues ya, así sería alfa al asterisco. Sí, está más sencillo de lo que pensaba. Sí, sí, marica. Es que cuando uno hace lo que vos hiciste, que de hecho está muy bien, de darse una idea primero de, listo, ¿cómo hago esto de una manera sencillita? Entonces, ya uno se imagina este bichito, por ejemplo. Ya uno ahí se da una idea de qué hacer y después puede ir a un caso general, ¿cierto? Hasta luego, gracias. Y pues ya, a- así sería alfa al asterisco. Bueno, un autómata que reconozca alfa al asterisco. Que ahora les pregunto, y esto va para punticos, ¿cómo harían alfa plus o alfa más? ¿Cuál es la diferencia entre alfa plus y alfa asterisco? Ahorita le dijo Juan Fernando. Ya, si le quitas el estado, si le quitas que el estado aceptado sea el inicial, creo que ahí ya te quedaría, ¿no? Si borro este, No, que el perdón, estado, si es que el es estado inicial es el mismo puta. final, Sí, 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 sí. Sí, sino que es que el borrador es muy grande. Espérate, perdón. Este, así. eso así, creo que Epa. así quedaría. Sí, porque ¿qué me hacía esa doble bolita? Esa Muy doble bolita puntos. estaba ahí solamente para aceptar el epsilon. Pero como en alfa más el epsilon no está, pues simplemente borramos esta bolita. Y ya. Bueno, solamente la bolita. Se puede hacer más Ah, pequeño si directamente vas al estado inicial de la máquina, desde los estados finales. ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, si de los estados finales yo voy directamente al estado inicial, pero de la máquina, no me ahorro ese estado inicial. Si querés. ¿Sí? Sí, da igual. ¿Sí? Ok. Da igual. Con tal de que el conjunto de cadenas aceptados sea el mismo, vos puedes hacer las reducciones que quieras. Ah, listo. Con esto ya tenemos las armas como para empezar a hacer composiciones de esa porquería. ¿Cómo así composiciones? El ejemplo que dio Frank. Que Arango ya se fue, pero espérense, yo lo busco por acá en los PDFs. Ah, estamos en el 6, creo. No, este no es. Estamos en el 7. ¿Qué es esto? Esto ya es expresiones regulares. Aquí sí los vi muy débiles, lo bien. Ah, bueno. Ahí están viendo la pizarra, ¿cierto? La, la puedo borrar ya, ¿o no? Por mi parte, sí. Sí, sí, ahí Sí, se ve. sí, sí, todo bien.
Listo. Algo que ya lo hemos hecho en monitorías pasadas, pero que no está de más volverlo a hacer, es lo siguiente. ¿Cómo hago yo hago? Puta, no sé hablar. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, alfa? Puta, ¿cuál alfa? A asterisco, B asterisco. ¿Qué me quiere decir esto? Primero que todo. ¿O qué cadenas, o qué patrón de cadenas, o qué patrón deben seguir las cadenas para que sean aceptadas o para que hagan match con esta expresión regular? Debe haber una cantidad de As y después seguido debe haber una cantidad de Bs. O sea, nunca van a haber Exacto, Bs antes de las As, ni As después de las exacto. Bs. Epa. A asterisco, B asterisco me está diciendo lo siguiente. Vos primero tenés cuántas As, las que querás, ¿cierto? Después de eso las concatenás con cuántas veces, las que querás. ¿Debe haber la misma cantidad de As y de Bs? Les pregunto. No ¿Sí o no? necesariamente. No necesariamente. Si ese fuese el caso, sería A a la N, B a la N, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el asterisco ya vimos que es la unión de los N mayor o igual que 0 de mi alfa a la N, ¿cierto? Es decir, esto no es un solo caso, estos son todos los casos posibles, con tal de que N sea un entero, ¿cierto? Esto, por otro lado, es un caso particular, ¿cierto? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? No importa usted cuántos asteriscos tenga, usted puede tener una cosa gigante al asterisco más otra cosa gigante al asterisco, todo eso al asterisco. Los asteriscos son independientes, ¿sí? No, la cantidad de elementos que hayan acá deben ser igual a la cantidad de elementos que hayan acá y a su vez deben ser iguales a la cantidad de elementos que hayan acá. No, eso, eso no es una camisa de fuerza. Son independientes. ¿Cómo así? Se los pinto en, en notación de conjuntos. Vale, ¿cómo? Se los pongo en notación de conjuntos. Juan Fernando tiene la mano levantada desde ahorita. O es Sí, la ahora. acabé de levantar. Decime. Ve, no sé si esto ya no nos lo explicó en una propiedad, Frank. No es que no recuerdo bien las propiedades que nos mostró, pero si vos tenés o sea, dos asteriscos iguales pegados concatenados, es como si solo tuvieras uno. Me explico. Si tuviéramos asterisco concatenado con B asterisco y luego ahí hubiera otro B asterisco, eso sería equivalente a asterisco concatenado con B asterisco. O sea, los dos B asteriscos ¿Cómo, cómo, serían cómo, cómo, equivalente cómo, a cómo? un solo B asterisco. Asterisco, B Ya, asterisco, B asterisco. eso sí, eso sería equivalente a lo que está arriba. Claro. Ah, listo, ya, eso era. Gracias. Sí, sí, hágale. ¿Por qué? Pues porque son independientes. Pues eh, aquí son tantas veces como vos quieras y aquí son tantas veces como vos quieras, ¿cierto? ¿Qué hay en B asterisco solito? Tantas veces como vos quieras. Dos veces tantas veces como vos quieras cabe en tantas veces como vos quieras, claro. Esta vida y la otra. Vos puedes poner acá incluso otra B asterisco si querés. Y otra y otra y otra. Va a ser lo mismo que poner solamente una. Que de hecho eso es una de las propiedades que no sé si fue hoy que les mostró. Y Sí, sí. ahorita pues quedan 9 minutos
Pues si quieren vámonos hasta las y media. Am, bueno, retomo acá. Los asteriscos les estaba comentando que son independientes, ¿cierto? En notación de conjuntos, ¿cómo se ve eso? Se puede ver como A a la N concatenado con B a la M, ¿cierto? Tal que N sea mayor o igual que cero y M sea mayor o igual que cero. ¿Hay alguna relación entre N y M? No, por supuesto que no. Entonces pueden haber tantas As como quieras y tantas Bs como quieras. Siempre y cuando se cumpla lo que dijo Juan Fernando ahorita. Primero deben ir As y después vienen las Bs. Ni por el putas puede ir antes una B que una A o después de una B ir una A, ¿cierto? En pocas palabras, primero As, después Bs. ¿Cuántas? Las que quiera. Eso en autómatas, ¿cómo se ve? ¿Cómo pinto yo eso en autómatas? Si ustedes se fijan o si han puesto bastante atención, los autómatas son como el castellano. Vos puedes encontrar el significado de las palabras separándolas, ¿cierto? ¿Cómo así separando un autómata? Si ustedes se fijan, A asterisco, B asterisco está compuesto de qué cosas. Aquí hay una concatenación, ¿cierto? Yo puedo separar esa concatenación, ¿cierto? Y me quedaría qué cosa? Me quedaría A asterisco, ¿cierto? ¿Cómo hago yo A asterisco? Ese ya lo saben. Incluso Juan Fernando nos dio la respuesta para 1 asterisco. ¿Qué pasa si yo cambio este 1 por una A? Pues ya estoy hecho, ¿cierto? Entonces, el autómata que me representa A, A asterisco es este, ¿sí o qué? Me retroalimento a mí mismo con As. ¿Sí o qué? Hagámoslo aquí, ¿cierto? Y aquí al otro lado tengo B asterisco, ¿cierto? ¿Cómo es el autómata de B asterisco? Cambie esta A por una B. ¿Sí o qué? La misma vaina, al mismo, pero ahora en vez de una A pongo una B. ¿Qué me garantiza este autómata por sí solo? Que me va a aceptar cuántas veces, las que yo quiera. ¿Sí o qué? ¿Qué me garantiza este autómata por sí solo? Que me va a aceptar tantas as como yo quiero. ¿Sí o qué? Ahora, ya los tengo separados. ¿Qué falta? Yo ahorita les dije que acá había una concatenación. Que cómo se hace una concatenación en expresiones regulares. Quitar el estado final de A y juntar el estado final a... O sea, quitar el final del estado final y juntarlo con el de B, con el estado inicial de B. Epa. De la primera máquina se quita el estado final, ¿cierto? Y se deja como estado normalito. Y se junta a la siguiente. Oiga, pero tiene más pulso maraquero. A la siguiente con un epsilon, ¿cierto? ¿Qué me garantiza eso? ¿Qué me va a aceptar esta nueva máquina? Fíjense. Acá va a dar tantas vueltas como él quiera. ¿Con qué? Con puras as. ¿Sí o qué? Y acá va a dar tantas vueltas como él quiera. ¿Con qué? Con puras Bs. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me entra BA? ¿La acepta o no la acepta? Pues no tendría sentido, ¿no? Pues no lo aceptaría, pero no está tampoco en el lenguaje. Exacto. Esta no es aceptada ni por el lenguaje de acá o expresión regular. Es la misma vaina. Ni por el autómata. ¿Sí o qué? Ya estamos hechos. Oíste una preguntita.
Si Decime. lo hicieras con BA, digamos que el lenguaje sí lo aceptara, lo que pasaría no sería que hasta ahí no tiene láser. Bueno, lo que pasaría no sería que primero daría, no, pues que no tiene cómo conectar. No, vale, no pasa nada. No, porque si conectara con el estado del inicio, entonces ahí sí ya podría hacer algo, ¿no? Ah, Ahí sí esto. le quedaría bien. Ajá. Ahí sí vea si Bueno, serviría solo en ahora el autómata, no en el lenguaje. devolvámonos. No, espérate. Devolvámonos. Y acá con un epsilon, ¿sí? Por ejemplo, Ajá. ¿qué me acepta ese autómata? Muchachos, Pues te ¿quién me acepta dice? cualquier cantidad de veces, solo ves. Pero la duda es si también te aceptaría vea cualquier cantidad de veces y cualquier cantidad de A. Eso, si ustedes se fijan, puta. No tiene fin. Perdón, estaba revisando WhatsApp. Si ustedes se acuerdan de cómo se hacía alfa al asterisco, ¿cierto? El caso hipotético, ¿qué hacíamos? ¿O qué nos dijo Torres que hiciéramos? Al, al estado final lo juntábamos al estado inicial con un epsilon, ¿cierto? Si ustedes se fijan, bueno, ahí se fue John, no importa. Si ustedes se fijan, esta vaina me va a aceptar cualquier vaina con tal de que tenga as o es. ¿Por qué? Si me entra BA, ¿qué camino va a hacer el mancito? Va a decir, listo, aquí tengo una B, ¿cierto? Me devuelvo para acá y acá tengo una A. Ah, pero acá tengo una transición epsilon, ¿cierto? ¿Qué, qué me cuesta a mí hacer hacer una, o bueno, pasar por una transición epsilon? No me cuesta nada, ¿cierto? Entonces el mancito con BA termina acá. ¿Sí o qué? Pero tengo una duda. Y es que entonces, Decime. ¿por qué no se quedaría dando vueltas infinitas? Si acuérdate que, pues, según lo que yo recuerdo que nos explicaste al inicio, hay como infinitos epsilon al lado izquierdo, derecho de la expresión que vos tengas. Ajá. Entonces, no se quedaría dando es puras vueltas, pues, para siempre. Pues puta. Espérate. Lo que yo les dije es que, por ejemplo, en mi cadena BA, yo acá en medio puedo tener tantos epsilons como quiera, ¿cierto? Uno, 2, 20 millones. Después de las As también tantos epsilons como quieran. Y antes de la B también tantos epsilon como yo quiera. Pero, ¿hay diferencia entre 20 millones de epsilon o uno? No, no hay diferencia. Un epsilon, dos epsilons, 20 epsilon es igual a cero epsilon. O sea, el epsilon no me hace nada. No sé si me Exactamente. entendás. Entonces, por eso digo que, pues, que si es lo mismo tener 20.000 epsilon a no tener ningún epsilon, pues no se quedaría entonces volteando para siempre. No. O ¿Te vos acordás elegís cuáles son cuántos las epsilon condiciones? que te, cuántos No, epsilon no, querés no, que no. tenga, pues. Vos no elegís nada de eso. ¿Vos te acordás cuáles son las condiciones de aceptación de un autómata no determinístico? Si existe al menos una transición con epsilon, esto es no determinístico, ¿cierto? Las Sí. condiciones para que una cadena sea aceptada dentro de un autómata no determinístico
es que llegue por alguno de los caminos a un estado final. Y que haya finalizado, bueno, que haya leído toda la cadena por completo, ¿cierto? ¿Cómo así todos los caminos? Si vos te fijas, acá cuando el mancito entra, el mancito puede tomar dos caminos. Puede irse por acá, gratis, o acá cobrando una A, ¿cierto? Cuando está acá, el mancito puede dar dos caminos. Puede irse por acá pagando una B o por acá de gratis, ¿cierto? Puede darse que en un camino el mancito se quede como huevona y dando vueltas que acá, que acá, que acá, que acá, que acá, que acá. Sí, por supuesto. Puede darse el caso que en un camino el mancito se quede dando vueltas como marica. Pero si por algún otro camino esta cadena es aceptada, entonces ya esta cadena BA hace parte del lenguaje del autómata. Te muestro el camino que seguiría esta cadena para que sea aceptada si querés. Te lo muestro con colorcitos. Como para que sea más interactivo, ¿cierto? ¿Qué me entra primero? Me entra primero una B, ¿cierto? Yo entro al estado inicial y ¿qué tengo? Tengo una B. ¿Puedo hacer esta orejita? No, ¿por qué? Porque ahí me cobran una A, entonces esa no la puedo hacer. Entonces, ¿cuánto me cobran por hacer esta de acá? Me cobran epsilon. ¿Qué cuánto es epsilon? Nada. Yo paso de acá para acá gratis, ¿cierto? Entonces ya estoy acá. ¿Sí o qué? Aquí ahorita sí, sigo con la B en la mano. Tengo todavía esta B en la mano. Tengo dos caminos. Puedo irme por acá de gratis o puedo hacer esta orejita gastando una B. Digamos que gastamos la B, ¿cierto? Entonces, consumimos la B, esta la tachamos, pongámosle una X y me encuentro de nuevo en este estado, ¿cierto? Ahora cambiemos de color. Pongamos esto azul, ¿cierto? Estoy en este estado, ¿cierto? Y ya consumí la B. ¿Qué letra sigue? Sigue la A, ¿cierto? Ahí la resalté en azul. ¿Qué opciones tengo estando en este estado de acá? Tengo la opción de dar la orejita pagando una B o hacer acá de gratis. ¿Puedo pagar una B? No, no. No puedo pagar una B porque en la mano tengo es una A, ¿cierto? Entonces vámonos por acá de gratis, ¿cierto? Con epsilon. ¿A dónde terminé? Terminé en este estado de acá, ¿cierto? ¿Qué tengo en la mano? Tengo en la mano una A. ¿Qué opciones tengo? Tengo la opción de pagar acá una A y dar esta orejita o pasar de acá para acá de gratis. ¿Qué decido hacer? Pues si tengo en la mano una A, yo, yo uso ese peaje, claro. Ese etiquete, perdón. Entonces, la A la consumo, la pago. ¿Y qué hago? Hago esta orejita que dice en negro acá, ¿cierto? ¿Y en dónde estoy? Estoy en este estado. ¿Sí? Ahora, ¿qué me queda? Acá en la cadena no me queda nada. ¿Cierto? ¿Este es un estado de aceptación? No. Pero si yo me muevo de acá para acá, ¿cierto? Esta de acá. Con epsilon, pues que epsilon no me cuesta nada. ¿A dónde llego? Llego a un estado de aceptación, ¿cierto? Por tanto, esta cadena es aceptada. ¿Por qué? Porque en todos los posibles caminos, fíjate que yo en cada estado te decía, listo, ¿qué opciones tengo? Me puedo hacer la orejita o me puedo ir con epsilon, ¿cierto? Entonces, yo tenía bastantes opciones, ¿cierto? Bueno, yo podía tomar más de un camino, ¿cierto? Pero a la final, como por un camino que yo tomé se aceptó esta cadena, ¿cierto? Entonces, esta cadena ya es aceptada por el autómata. ¿Sí o qué?
que si vos te fijas bien en mis palabras, yo en cada estado dije, listo, me puedo ir por acá con epsilon de gratis, o por acá, o por acá, y así, ¿cierto? Si yo siempre hubiese tomado el camino de irme con epsilon gratis, ¿qué hubiese pasado? Jamás hubiese consumido en la cadena, esta de acá, ¿cierto? Jamás la hubiese consumido y me hubiese quedado como marica dando vuelticas con epsilon acá, tan, 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 ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es eh, o qué les recomiendo más bien? Antes de, de decir que, por ejemplo, una cadena no es aceptada o algo así, a- analicen qué posibles caminos puede tomar esa cadena dentro del autómata. Y si en alguno de esos llega a un estado final, habiendo consumido toda la cadena, entonces ya ahí sí dicen, listo, esa cadena está aceptada por ese autómata. Y si a ustedes, por ejemplo, les preguntan en la sustentación, bueno, muéstreme el camino que tuvo que haber tomado ese autómata para aceptar esa cadena, pues cogen y hacen exactamente lo mismo que yo les acabo de mostrar. ¿Sí? Sí, está claro. Listo. Si no se entendió, si por ejemplo hablé muy rápido, eh, o me o me puse como James en algunas partes, en algunos pedazos, yo les diría que revisaran el video. Cierto que se lo subo ahorita. Si con el video no les queda claro, me dicen y nos podemos reunir. Que de hecho con alguien de acá eh, me dijo que me reuniera para una tarea. No voy a decir quién. eh, que tenía una idea de la tarea y que le podía decir si estaba bien o estaba mal. Yo no le dije si estaba bien o estaba mal, pero sí le aclaré. O bueno, intenté aclararle las dudas que tenía. Eso lo puedo hacer con todo el gusto del mundo. Ah, pues nada, muchachos. ¿Tienen alguna otra duda? ¿O quieren que hagamos algo más? Ay, qué bonito atardecer. Qué bonito está el cielo. Yo tengo dudas, pero ya es de otra cosa ya al final cuando terminemos. Ok, entonces puedo dejar de grabar. Sí, está bien. Sí, señor. Listo. Mm,